por suerte no hay muchas personas fallecidas, que eso también ha sido, digamos, bueno dentro de lo que cabe. Pero también hay un sistema de salud que funciona bien para atender a estas personas. Pero sí, ni modo, ahí vamos a ver cuándo ya. Sí, sí, me habían puesto también frenos, que nunca habían cerrado. Pues de suerte, después de pasar un poquito de Costa Rica. Y Mateo, no sé si se conocen ustedes. No, No. Okay. Mateo es de la red del Nuevo San Rafael, de la red de Juventudes Colombia. de Colombia. Exacto. Oh, Está allá en San Rafael de Antioquia. ok. Es Y Sí, Daniel Antioquia. desde la
Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradecemos que nos sintonicen este que es el último webinario de la semana del mes de webinarios organizado por la Red Nacional de Juventudes Rurales de Costa Rica. Eh, Les quiero contar brevemente cuál es el origen del proyecto, un poco también para ir entrando en materia y poder dar del paso a las personas que hoy nos van a acompañar con este webinario. Primero agradecer también a la Red de Juventudes de Costa Rica por la invitación para llevar a cabo este espacio. Eh, Mi nombre es Alexander Herrera, yo soy consultor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, el cual es una de las instancias socias junto a la Corporación Procasur y con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola del proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial de la región SICA, que desde el año 2018 ha estado desarrollando acciones relacionadas con diálogo de políticas, una parte de esto vinculada específicamente directamente con instituciones nacionales y un componente en donde hemos avanzado con la constitución de redes de juventudes rurales en varios países de la región, específicamente Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, que ha sido justamente eso, el fortalecimiento de las capacidades de organización y conformación de redes y específicamente nodos territoriales también para desarrollar acciones de gestión social juvenil. Como decía, este es la última actividad del mes que ha estado organizando la Red de Juventudes de Costa Rica en el marco de la enredada ambiental, como así se ha llamado. Y hoy vamos a conversar un poco sobre los servicios ecosistémicos, específicamente si existe una relación con el turismo rural o con los emprendimientos turísticos. Y para eso tenemos hoy dos experiencias. Una es desde Colombia con Mateo Castaño, que es joven rural y que además es ornitoguía en la red local de San Rafael, allá en Antioquia, en Colombia, donde también se ha desarrollado ya desde hace algunos años un modelo similar, ¿verdad?, de redes de juventudes rurales a nivel nacional. Mateo es parte de este proceso. Y por el otro lado tenemos también a Daniel Carrillo, que es estudiante de la licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento territorial, de acá de Costa Rica, de la provincia de Cartago, y ambos nos van a contar entonces un poco las experiencias y su vinculación con este tema. También un poco para tratar de darle respuesta al título de este espacio, ¿verdad? ¿Existe una relación con el turismo rural o con los emprendimientos turísticos? Eh, Cada uno de ellos entonces va a exponer y quiero invitar desde ahora a quienes nos acompañen tanto a través de la conexión de Zoom como quienes están ahorita mismo conectándose a Facebook en la página de Juventudes Rurales SICA para que nos hagan llegar las preguntas que consideren necesarias para hacer un espacio más interactivo hacia el final de las exposiciones. Entonces quiero ceder la palabra primero a Daniel, de acá de Costa Rica, y luego pasamos con Mateo. Adelante, Daniel. Bueno, muchísimas buenas tardes para todos los panelistas, como las personas invitadas que nos están viendo por Facebook Live. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Carrillo Nava, como mencionó el compañero Alexander. Actualmente soy estudiante, estoy realizando mi anteproyecto de tesis para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Ciencias Geográficas. Mi tema de tesis está muy relacionado con este tema en específico porque busco cuál es la relación que tienen estos servicios ecosistémicos con unos microemprendimientos turísticos, en especial en la parte alta de una subcuenca del río Pirris, que abarca los poblados de Santa María de Dota hacia el norte, Pedregosa. Entonces, ver cómo hay una vinculación de la sociedad, de estas personas, de estas comunidades, que por medio de programas sostenibles, racionales, ecológicos, buscan ese equilibrio con la naturaleza misma. Entonces, actualmente vivo en la provincia de Cartago, como mencionó también, y tengo 23 años. Entonces, no sé si me podrían ir para poner la presentación.
La presentación, bueno, entonces el objetivo, vamos a ver si estos servicios ecosistémicos se pueden vincular con este turismo rural comunitario o también ver en la presentación también hay un link para una metodología que se desarrolló en México para cuál es, si una persona o de alguna comunidad nos está viendo y quiere entrar en estos nuevos temas de microemprendimientos turísticos o esos emprendimientos turísticos rurales. Entonces ahí por medio también del panelista, por medio del chat, tanto de Facebook como el Zoom, podrías compartirles el link también para ver cómo puede ser unos mecanismos por si uno quiere surgir en estos nuevos temas. Además, también una breve introducción de qué consisten los servicios ecosistémicos. También aquí en Costa Rica y bueno, a nivel mundial también se usan los pagos por servicios ambientales. Daniel, perdón que te interrumpa nada más un segundo para Sí, ver si claro. puedes compartir tu pantalla para poder ver también la presentación que Ah, tenés correcto. Ok, disculpa, preparada. pensé que más bien ustedes la tenían. Disculpen ahí. Ahí sí, solo haces el compartir y ya sí la Bueno, ves. entonces me podrían habilitar para que pueda compartir la pantalla. Creo que ahí es donde al final abajo, en la parte verde, Sí, no es que dice, me dice que el anfitrión inhabilitó la función, ok, entonces, solo vamos a esperar entonces que nuestros compañeros técnicos hagan esos arreglos y ya vamos a estar de vuelta. ahí. Si querés, Daniel, vamos avanzando con con la presentación, que sea así sin el material mientras se arregla ese detalle. Entonces, avancemos si quieres. Solo que ahora no te escuchamos, no sé si ahora el micrófono. Ahora sí, Ahí perdón. está, Sí, excelente. entonces ahí me avisan cuando ya puedo, cuando ya habilitaron la función para poder compartir, porque me gustaría como para que vieran un toque, bueno, más adelante para que vea cómo estos emprendimientos que sí existen, igual la pregunta va a ver, como para que vean cómo no solo se necesita tener una finca o muchas hectáreas o tener muchos estudios o varas técnicas para empezar con el emprendimiento turístico. Entonces, ok, vamos a empezar primero con los servicios ecosistémicos, primero que todo, como una breve caracterización de ellos. Tenemos 4 servicios ecosistémicos. Tenemos de sostenimiento, regulación, de aprovisionamiento y los culturales. En el tema de sostenibilidad tenemos en servicios ecosistémicos que nos brindan estos ecosistemas. Los ecosistemas existen tanto terrestres como costeros. El jueves anterior una compañera también explicó sobre los servicios costeros, entonces ahora nosotros nos vamos a enfocar un poco más en estos terrestres. Entonces, basados en una categorización de los servicios ecosistémicos, en la parte de sostenibilidad tenemos los ciclos de nutrientes, la fotosíntesis y la formación del suelo. Luego, en la parte de regulación, tenemos la regulación para la calidad del aire, regulación del clima, regulación del agua, regulación de la erosión, purificación de agua y tratamiento de los residuos, conteo de pájaros y enfermedades, la polinización y la modernización de erosiones terrestres. En el tema de los servicios ecosistémicos para aprovisionamiento tenemos los alimentos, la materia prima, los recursos medicinales o plantas medicinales, como el agua potable y como último
característica de los servicios ecosistémicos tenemos los culturales, que aquí es donde se vincula con el turismo porque encontramos la recreación, la sanidad, una salud física por medio del paisaje, valores estéticos, valores espirituales y religiosos, como al mismo tiempo el tema del ecoturismo. Entonces, basados en estos 4 principios de regulación, aprovisionamiento, sostenibilidad y culturales, si estos 4 están vinculados estrechamente con de verdad con un turismo rural comunitario o con los emprendimientos turísticos. Vemos que por un lado en el tema cultural existe la recreación y tenemos ese ecoturismo, pero más que todos estos servicios ecosistémicos culturales son intangibles, no son tangibles, no son tocables, son más que todo estéticos, son más que todo ese paisaje. Entonces, por supuesto, estos culturales están muy relacionados con un emprendimiento turístico o con el turismo rural, pero al mismo tiempo las poblaciones no solo se ven beneficiadas en temas culturales o en temas sociales, las poblaciones también necesitan un poco en la parte económica. Entonces aquí es donde podrían entrar el aprovisionamiento, ya que encontramos la materia, la alimentación, las materias primas como el agua potable, la cual estas son utilizadas para el término o para algunas fincas integrales o como para alguna comunidad que se desarrolla en estos temas. Daniel, ya está habilitado si quieres probar. Ok, vamos a ver. Correcto, ahora sí. Ok, perfecto. Ahí, ok, ahí no sé si la podrían, la están localizando. ¿La pueden ver? ¿La visualizan? Perfecto, sí, ahí está. Ok, entonces, bueno, esta imagen se las quería compartir. Aquí vemos diferentes microemprendimientos turísticos aquí en Costa Rica. En la imagen superior izquierda vemos una finca integral donde esta se desarrolla nada más como un lugar de hospedaje. Entonces, las personas o el turista que viene se vincula con la naturaleza y al mismo tiempo el hotel está basado en temas sostenibles, ecológicos, racionales, con agua potable sostenible por medio de lluvias, paneles solares en sus techos para recolección de energía. A la derecha tenemos un emprendimiento de café. Entonces las fincas, algunas fincas se dedican especialmente como para algún uso específico de las que ellas en esta zona se utiliza mucho el tema del café. Entonces hay mucho emprendedor por medio de sus cafetales. Pero, ¿cómo esto se vincula con los servicios ecosistémicos y cómo podemos, yo teniendo una finca de café, cómo puedo desarrollar yo ese turismo rural? Entonces, ellos hacen tours guías dentro de sus fincas integrales, donde no solo se enseña al turista a ver cómo se extrae desde la planta del café el grano básico, sino que al mismo tiempo su empaque, su proceso y su desarrollo. Luego, por otro lado, en la inferior izquierda tenemos otras personas que se dedican a otros cultivos como de hortalizas o algunos tipos como de fresas o naranjas. Bueno, esta es una ruleta como con la explicación de los servicios ecosistémicos, como mencioné anteriormente, los culturales, de aprovisionamiento, de sostenibilidad y regulación. Aquí en Costa Rica, y es una duda que también entra a nivel mundial, de cuál es el significado, la definición de servicios ecosistémicos y los servicios ambientales. ¿De verdad son lo mismo o tienen alguna separación? Entonces, aquí en Costa Rica tenemos una institución, un Ministerio de Planificación Nacional y Política, MIEPLAN, el cual divide estos servicios ecosistémicos, pero los divide más bien en servicios ambientales. Entonces, se basan nada más en 4, en recurso hídrico, biodiversidad, fijación de carbono y belleza escénica. Entonces, aquí es donde entra a veces un poco la duda y uno, con la experiencia que tiene un poco de estos temas, es cuál tema o cuál es el verdadero término que se debería utilizar, si el servicio ecosistémico o el servicio ambiental. Diferentes autores lo relacionan, hay otros que más bien lo apartan, pero en sí, el servicio ecosistémico más bien se basa más que todo en la ruleta de estos 4, en los culturales, de aprovisionamiento, de sostenibilidad y regulación. Los servicios ambientales se pueden desarrollar como otro término. Para entrar un poco más en el contexto de Costa Rica y cómo ha surgido y cómo ha evolucionado en temas ambientales, vemos que de 1960 a 1986
Costa Rica viene con un proceso de deforestación muy acelerada. Esto debido principalmente al aumento de población, a una expansión agrícola, como al mismo tiempo el incentivo de una ganadería extensiva para la explotación tanto de carne, leches y para otro fin de propósito. Entonces, desde 1960 hasta 1986, Costa Rica incrementó el desarrollo de estas partes agrícolas, pero no con esa vinculación o esa sostenibilidad con nuestros ecosistemas naturales, sino que es ese aprovechamiento irracional, en ningún momento sostenible, donde no hay una vinculación plena tanto de las sociedades locales, que son las que más necesitan estos beneficios y ellas las utilizan de una manera racional, y más bien es una expansión, lo que provoca es una deforestación muy grande. Costa Rica se cuenta que esta frontera agrícola se estaba expandiendo mucho, que la ganadería extensiva estaba ganando gran popularidad en toda la área de Costa Rica. A partir de 1990 entra una ley de diversidad aquí en Costa Rica, que aquí tenemos un mapita de Costa Rica, como vemos que en 1940 casi teníamos una cobertura forestal del 75%, pero por esos Daniel, cambios. perdona Sí, que te claro. interrumpa un momento, porque es que creo que no estamos viendo el mapa, tal vez porque no está habilitada la presentación como en pantalla grande. Entonces, creo que para nosotros no está visible el mapa. Tal vez si le das ahí a habilitar edición y A tal ver, vez si vas pasando las diapositivas para que pues, podamos observar el mapa que nos decís. qué raro. Aquí la podrían Ahí lo vemos mejor. Ajá, igual ahí, arriba ves que está una partecita. habilitar. Sí, Ajá. así ya. Ajá. Ok, disculpen ahí por estos Vamos a ver. inconvenientes o no. No, no se preocupe. Ahí lo Ahí podrían está ver. perfectamente. Ahora sí. Ok, ahora Perfecto. sí, muchas gracias por la... No, vos. Ok, entonces, continuando, vemos que ya para 1960, con lo que dije anteriormente, Costa Rica la cobertura forestal la viene disminuyendo. En 1977, en 1983, y nuestro mayor pico fue en 1987, donde la cobertura forestal de todo el país llegó a un 21%, o sea, casi más de la mitad del país fue totalmente forestado por este nuevo incentivo y por estas nuevas características del aumento de la población y esa expansión agrícola en temas ganaderos como del monocultivo. Al darnos cuenta, Costa Rica recapacitó, se podría decir, nuestros gobernantes en el tema político. Además, intervinieron muchas instituciones internacionales, por lo que entró al vigor en 1990 después una ley de diversidad, la cual cambiaba esa mentalidad de Costa Rica y ya no nos enfocábamos más en la expansión agrícola, sino que más bien en la protección, conservación y recuperación de nuestra cobertura forestal. Entonces ya vemos cómo a partir de 1997, poco a poco, no es que significativamente hicimos un gran cambio radical y dejamos toda la expansión agrícola y nos dedicamos únicamente a la reforestación o al mayor incentivo de bosques, pero sí hubo una mentalidad muy fuerte. Se crearon diferentes áreas protegidas en el país, los cuales esto permitió que la zona boscosa o la cobertura forestal tuviera un mayor resguardo y el tema agrícola no impactara tanto sobre estos cultivos. Y ya vemos que para el 2010 el país llegó a 52,38 en la cobertura forestal, no anteriormente como estamos en 1940 con un 75, pero pasar de un 21 a un 52 es un gran salto. Al mismo tiempo, aquí es donde entra esta nueva ruralidad o estos nuevos emprendimientos turísticos y este turismo rural, donde en vez de aprovecharnos de los recursos naturales de una manera irracional, más bien vemos que estos recursos naturales nos dan unos beneficios muy valiosos y si existe una relación, si la sociedad está meramente sostenible, está racional, está ecológica, sabe los beneficios que nos pueden atraer y hay un conjunto de una relación socioambiental, tanto los ecosistemas como la sociedad se van a ver beneficiadas. Aquí hay una evolución histórica y cuáles han sido esos procesos de cambios. Vemos que de 1950 hasta casi 1980 teníamos una expansión de fronteras agrícolas, existían algunas leyes forestales
pero que estas no eran el adecuado funcionamiento que deberían de operar. Al mismo tiempo permitía la extracción de madera a gran escala y tal vez la ley no podía andar investigando en todo el país para ver si esta era de una manera adecuada, pero ya a partir de 1990 entra una segunda ley forestal, entran instituciones mismas públicas aquí en Costa Rica, la creación de instituciones públicas, las cuales buscan esa recuperación y esa conservación de estos recursos. Entran diferentes leyes también, subsidios para la protección de los ecosistemas, entra también al rigor leyes sobre la protección del recurso hídrico, que es de vital importancia. Entonces el resultado es, pasamos de una deforestación acelerada a un control sobre la disminución de esta deforestación, al mismo tiempo incentivos para el aumento de cobertura forestal y como se ve en el mapa en la parte inferior, vemos como que hay una recuperación en todo el territorio costarricense. ¿Por qué se da este periodo de restauración o cuáles son los incentivos que provocaron que recuperáramos nuestra cobertura forestal? Esto se debe a que, bueno, la actividad del turismo en Costa Rica tomó mucho auge y se cataloga como una de las principales actividades económicas más importantes del país. Esto en especial para las zonas rurales, no tanto para lo que se concentra como en nuestra zona urbana, sino que nuestras zonas rurales se enfocan más en este turismo como actividad principal. Existe una nueva ruralidad. Esta nueva ruralidad se da cuenta donde ya en el campo, en estas zonas rurales, ya no utilizamos agroquímicos o no hay una deforestación completa de los recursos o de la misma tierra, sino que más bien vinculamos nuevas técnicas, como por ejemplo, si vamos a cultivar diferente cultivo, también lo vinculamos con el cultivo de diferentes árboles. Entonces, no solo tenemos ese cultivo o ese monocultivo, sino que también están vinculados con nuevas especies nativas. Entonces hay una vinculación por completa y no tan dañino como los suelos. Al mismo tiempo, el uso de los agroquímicos sí se siguen presentando, pero hubo una disminución completa. Existieron nuevos químicos orgánicos, racionales, ecológicos, los cuales más gente lo han venido utilizando, nuestros campesinos y nuestros emprendimientos rurales. Al mismo tiempo, una intensificación y diversificación en la actividad agropecuaria. Costa Rica nada más se dedicaba al cultivo del café, palma aceitera, caña, sino que más bien ahora incentivamos con una diversificación de productos, hortalizas, diferentes tipos de frutas, los cuales ya no solo nos enfocamos en el café o en la palma de aceite, sino que más bien en otras zonas del país ya podemos sembrar diferentes tipos de productos. Al mismo tiempo, el impulso de programas forestales y la conservación de los recursos naturales. Seguidamente, aquí con estos temas del impulso del programa forestal, Costa Rica incursionó con el tema de los pagos por servicios ambientales, el cual se establece como una ley en 1996 que tiene como fin cuáles servicios ambientales del bosque y las plantaciones forestales inciden directamente en la protección y el mejoramiento del ambiente. Entonces, mucha gente aquí en Costa Rica se pregunta si de verdad estos servicios ambientales, los pagos por servicios ambientales son los adecuados o los diferentes personas de las comunidades deberían de desarrollarlo, o también al mismo tiempo las personas se preguntan que cuál es el proceso que si yo tengo mi propia finca, cómo yo debo ingresar o cómo puedo yo participar con el pago de servicios ambientales. Entonces, para este caso, nosotros tenemos el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, el FONAFIFO, el cual nos da unos lineamientos, un proceso para ingresar a estos sistemas por pagos de servicios ambientales, lo cual es presentarnos con una solicitud, con copia y cédula, a esta institución del FONAFIFO, luego identificar si en nuestra área de donde intentamos desarrollar algún tipo de desarrollo racional, si ésta se encuentra sobre alguna área protegida, ya que Costa Rica, como viene mencionando anteriormente, viene desarrollando el incremento de nuevas áreas silvestres protegidas, desde parques nacionales, reservas biológicas,
reservas forestales, zonas protectoras. Entonces puede ser que tal vez yo quiera desarrollar un nuevo producto, pero donde yo me localizo, estuve en una zona protectora o estoy cerca de un parque nacional. Entonces ahí es donde la vinculación y los requisitos para ver si yo puedo desarrollar esto, porque estoy en una zona, en un área protegida, y a veces en estas áreas protegidas por este impacto no me dejan utilizar o no me dejan desarrollar algo ecológico. Luego requerimientos legales, al mismo tiempo unos requerimientos técnicos que el mismo institución, la FONAFIFO, te brinda la parte técnica. Luego una forma de contrato por el beneficio, que más adelante voy a establecer cuáles son los pagos y los montos y las hectáreas que uno necesita tener para desarrollar esos pagos por servicios ambientales. Luego, este formulario es enviado a representantes del FONAFIFO. Ellos deciden si son aceptados o no, y si son aceptadas, no se paga la primera cuota hasta que no se encuentre un afectado ante el registro de la propiedad y se hace efectivo el depósito de los fondos para el Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que al principio yo puedo desarrollar un pago por servicio ambiental, pero si no tiene un impacto positivo, al final no me van a terminar pagando a mí el monto que yo necesito, porque en vez de provocar cosas positivas, más bien estoy dañando más a los ecosistemas. Existen tres modalidades de pagos por servicios ambientales aquí en Costa Rica, el cual es pagos por servicios ambientales para la protección, pagos por servicios ambientales para la reforestación y pagos por servicios ambientales para el manejo de bosques. Estos se financian también por fondos públicos, tanto de impuestos en la recolección de fósiles. Entonces, aquí en esta imagen enseño cuál es el monto que nos deberían de dar o pagar si yo todo este trámite, el FONAFIFO me lo aceptó y yo puedo desarrollar un pago por servicio ambiental. Entonces vemos que el de reforestación con especies nativas es el que paga más, ya que paga casi 1 millón. Pero aquí es donde entra esa duda, porque yo puedo tener y tener un lugar para reforestar con especies nativas, pero primero que todas las especies nativas son muy caras para la adquisición, no todas las personas pueden adquirir una especie nativa. Al mismo tiempo, también se necesita tener muchas hectáreas o gran cantidad de hectáreas para que el monto o la cantidad de esta inversión se vea reflejado. Pero eso no pasa lastimosamente porque nuestras comunidades o nuestros pobladores o estos emprendimientos turísticos no tienen hectáreas muy grandes. Ellos tienen hectáreas de casi 2, 1, 5 lo mucho, lo que provoca que al final todo la reforestación o esa conservación de la madera o de los recursos naturales, al final es más el gasto protegiendo que lo que me dan por proteger este recurso. Entonces mucha gente no se ve como muy beneficiada o no le llama mucho la atención a esto porque al final dicen, pero yo no voy a tener muchas ganancias económicas o al final invierto más en proteger que lo que me pagan. Pero aquí también es donde entramos con esta equidad y esta responsabilidad que tenemos como seres humanos. Está bien, estos servicios ecosistémicos nos pueden brindar diferentes recursos económicos que son necesarios, por supuesto, pero debemos de tener en cuenta que no solo la economía es importante, nosotros también tenemos que enfocarnos en la salud, en nuestra sociedad, en nuestro bienestar. Y esos servicios ecosistémicos nos brindan eso. No, ellos no solo nos dan beneficios económicos, nos dan, por ejemplo, si uno cultiva productos sostenibles, esos productos que uno consume para el cuerpo le van a ayudar mucho porque te protegen de diferentes enfermedades. Por otro lado, al mismo tiempo, yo tener zonas de bosque, esto me permite para la mitigación de diferentes, como lo del cambio climático, que ha venido dañando mucho. Entonces yo al tener en mi finca alguna área de bosque, puedo yo liberarme y este puede absorber este carbono y puede ayudar al planeta. Entonces aquí tengo un cuadro que este es por la fuente de un profesor, el cual, ¿quién es el que al final se ve beneficiado por estos servicios ambientales? Entonces, tenemos el tipo de servicio ambiental de fijación y retención del carbono,
el que se ve beneficiado es más que todo el mundo, no solo el dueño de la finca o el país, sino que es a nivel global. Por otro lado, las aguas para diferentes usos se ve beneficiado tanto el dueño de la finca porque tiene su agua potable, pero al mismo tiempo la comunidad también se va a ver beneficiada porque el agua es potable y es pura. El agua no viene contaminado. En la belleza escénica, tanto el dueño de su finca que va a tener su lugar de paisaje y se puede asombrar, también le permite al país tener y aumentar esa cobertura forestal. Entonces tenemos más zonas verdes o más zonas donde uno va y se siente libre, se siente relajado. Luego la biodiversidad, el aumento de esta biodiversidad es a nivel global, por supuesto, porque las especies se recuperan y se restauran y las especies no solo generan un beneficio alrededor, sino que es la cadena que estas van a desarrollar un punto en todo el mundo. Y por otro lado, el tema de madera sostenible, este sí va a ser un poco más beneficiado para el dueño o para ese empresario que busca desarrollar estos nuevos servicios ambientales, porque él es el que le va a permitir por medio de esta de madera sostenible su materia prima para el desarrollo de la actividad que desarrolla. Al mismo tiempo, con este tema de los pagos por servicios ambientales, más de 8.500 familias se han visto beneficiadas. Al mismo tiempo se generan nuevos empleos para diferentes temas, desde la parte técnica como en la parte de una finca que usted puede tener sus diferentes personas, los cuales trabajan en unión para generar ese beneficio. Al mismo tiempo, hay más de 600.000 hectáreas en todo el territorio costarricense beneficiadas por estos pagos, como al mismo tiempo territorios indígenas han venido desarrollando estos pagos por servicios ambientales. Estos territorios indígenas, y debemos de saberlos, ellos están totalmente vinculados con la naturaleza. Ellos no la aprovechan o no lo destruyen, sino que ellos saben que la naturaleza le puede brindar muchos beneficios y al mismo tiempo esos beneficios que te brinda la naturaleza, uno se los puede devolver a ellos. Hay un equilibrio, hay una relación entre los dos. Y también hay un aumento en la participación de las mujeres dueñas de fincas que se han suscrito a estos contratos por pagos por servicios ambientales. Esto es un tema muy interesante, que es esa equidad de género, donde ya no solo el dueño de la finca es un señor, sino que más bien existen ahora ese empoderamiento femenino, donde por ejemplo, alguna señora, alguna comunidad tiene su finquita, entonces ella en vez de desarrollar algún cultivo, más bien se dedica como a la plantación de diferentes flores o diferentes arbolitos, los cuales más adelante los puede desarrollar como un vivero experimental, donde muchas personas van a su vivero y ella les realiza su tour para que vean cómo ella ha desarrollado ese vivero de forma racional, ecológica y sostenible, y al mismo tiempo las personas pueden adquirir las diferentes plantitas o los diferentes árboles, y hay una vinculación y una gratitud tanto del emprendimiento como del turista que se ve relacionado. Y aquí es donde entramos a ese turismo rural en Costa Rica, que el turismo rural sigue los principios de ese desarrollo sostenible, el cual es el aprovechamiento de los recursos naturales, pero sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Al mismo tiempo, este turismo rural comunitario no se debe ver solo como, ok, yo tengo mi finca integral o yo tengo un lugar de hospedaje y nada más me enfoco ahí. Ese turismo rural comunitario es una vinculación de toda la comunidad en sí. ¿Qué pasa con estas turistas o estas inversiones turísticas que vienen a nuestros países, tanto aquí en Costa Rica como en toda Latinoamérica se ve, donde esos hoteles todos incluidos, donde se recolecta el turista en el aeropuerto, se llega al hotel, ahí mismo en el hotel se le da la alimentación, el mismo hotel se apodera de una playa o se apodera de algún lugar de bosque. El turista no tiene la necesidad de conocer lo que está alrededor, sino que más bien el mismo hotel absorbe todo y no hay una vinculación con las comunidades, porque lo vital del turismo rural comunitario es esa vinculación que tenemos con las comunidades.
no podemos ver nada más por separado cada emprendimiento o cada hotelito o cada finca integral con su cultivo, sino que, ok, yo tengo mi finca integral, entonces yo hago un tour sobre mi finca integral y al mismo tiempo le recomiendo a las personas, ok, mi finca integral es para café, entonces yo les enseño todo mi procedimiento sobre café, pero al mismo tiempo sé que mi vecino es un emprendimiento, pero más bien de quesos orgánicos. Entonces yo le recomiendo al turista que visite también a mi compañero o a mi vecino para que él también se dé cuenta que no solo yo ayudo al medio ambiente, sino que todos estamos vinculados y que hay además otras personas que protegen y conservan estos recursos. Otras actividades secundarias que se pueden realizar junto a este turismo rural es el de etnoturismo, que es esa reconciliación con la madre naturaleza, visitas de zonas arqueológicas, preparación y uso de medicinas tradicionales, talleres gastronómicos con productos orgánicos sostenibles, la fotografía natural, hay muchos avistamientos de aves, entonces muchas personas llegan con sus cámaras a tomar fotos, pero de una manera sostenible, ecológica, respetando a la especie, no invadiéndola, sino que más bien de una manera equilibrada, un aprendizaje, vivencias místicas, porque si nos vamos a un territorio indígena, recuperamos esa parte de misticidad con nuestra naturaleza, o al mismo tiempo talleres artesanos, los cuales estas zonas son exquisitas en la parte culturales, estas zonas rurales, entonces todos los temas artesanales son súper bellos. Entonces ahora, para seguir un poco y ya casi para ir finalizando la presentación, aquí hay un manual, igual aquí está el link y si alguna persona está interesado en querer desarrollar un emprendimiento turístico sostenible, yo les paso el link. Esto es desarrollado en México, la metodología, pero se puede desarrollar a cualquier área. Entonces, aquí es donde la vinculación del emprendimiento turístico sostenible es muy importante, porque no solo se necesita esa parte económica, aquí viene un gráfico muy bello que lo explica, para generar ese turismo sostenible ecológico debemos enfocarnos en tres importantes características. Por un lado tenemos la equidad social, la eficiencia económica y la conservación ambiental. Cuando vinculamos esas tres y las relacionamos, ahí es donde tenemos ese turismo sostenible. Por un lado, en la equidad social tenemos una mejora en la calidad de vida de los integrantes del emprendimiento, tenemos nuevas oportunidades para el desarrollo racionales, al mismo tiempo tenemos la colaboración de las comunidades, como el respeto a los valores naturales. Eso es en el tema de equidad social. Por otro lado, tenemos nuestra eficiencia económica, que igual la necesitamos, que es en los empleos que podríamos nosotros desarrollar. Al mismo tiempo, si nosotros tenemos una afluencia turística, eso es muy importante y muy valioso porque dependiendo de nuestro lugar donde queremos desarrollar este emprendimiento turístico, puede ser basarnos en nuestra zona, en las zonas de vías o en los ecosistemas presentes. Por un lado, si nosotros nos estamos ubicados en montaña o en zonas altas, nuestro turismo va a ser más de montaña y no de sol y playa como se puede desarrollar en las zonas costeras. Y por otro lado, esa conservación ambiental por medio de planes de conservación, prácticas racionales para la recuperación de los recursos, uso de tecnologías accesibles, ecológicas y racionales que diferentes empresas o instituciones, tanto gubernamentales como públicas, las desarrollan. Cuando vinculamos estos tres, ahí es donde generamos ese turismo sustentable. Pero no solo debemos de tener en cuenta que el emprendimiento o la persona que va a desarrollar ese emprendimiento va a desarrollar esto, sino que también necesitamos la vinculación de diferentes actores claves políticos, porque ellos son los que tienen el poder y el dominio, lastimosamente. Entonces, si hay una manera, una vinculación en el tema político, en el tema ambiental, en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural, ahí es donde generamos ese triángulo equilátero y generamos ese desarrollo sostenible que tanto necesitamos y el beneficio y desarrollo de socioambiental.
Entonces, aquí la pregunta es para ya las últimas dos. ¿En Costa Rica existen grupos de emprendimientos turísticos? Es una pregunta que nos podríamos realizar y si de verdad existen. Y aquí yo voy a dar el caso de mi experiencia que tengo y con el que yo estoy desarrollando mi anteproyecto de tesis, el cual es un comité OBOT. Este se ubica en la zona de Los Santos. Es una zona muy bella en el tema natural porque es de montaña, pero al mismo tiempo se desarrollan muchas actividades agropecuarias, desde el tema de diferentes cafetales, diferentes fincas integrales. Entonces, este comité OBOT, por medio de la municipalidad de Dota, la vinculación de instituciones públicas como universidades, diferentes ministerios dedicados al tema agrario, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el mismo INDER, el cual desarrolla técnicas para el desarrollo en zonas rurales, y la vinculación con las empresas privadas. Entonces, hay una vinculación directa por medio de estas tres. Entonces, aquí es donde generamos este emprendimiento turístico porque hay una vinculación de la comunidad, de la municipalidad, de instituciones públicas, pero al mismo tiempo instituciones privadas, las cuales las cuatro buscan esa vinculación completa de este comité o estos emprendimientos turísticos. Algunos ejemplos que tiene este comité todo, tiene diferentes fincas integrales donde se desarrollan diferentes actividades agrícolas. Entonces, por un lado, como vengo mencionando anteriormente, diferentes cafetos, donde ellos hacen guías para ver el procedimiento de eso. Por otro lado, tengo el conocimiento de una finca integral de cabras. Tiene como casi 20 o 30 cabritas, las cuales están libres en toda la montaña y ellos, por medio de la leche, ellos lo hacen para generar un queso orgánico sostenible. Por otro lado, hay otras fincas que no se enfocan más en el tema agrario, sino que más bien son para el tema de hospedaje, hoteles, pero esos hoteles ecológicos, sostenibles. Por otro lado, hay avistamientos de aves, recolección de truchas ecológicas. Tenemos también diferentes lugares o sitios donde las personas pueden ir y nada más para turistear, entonces tienen una catarata o tienen un mirador, entonces uno va y se desarrolla en ese tema de más que todo el servicio ecosistémico de la estética o del paisaje. Entonces vemos que, y no solo en esta parte, sino que también en otras zonas rurales se ha ido incrementando y en Costa Rica ha surgido mucho el tema del turismo rural comunitario, porque se muestra esa vinculación de esas subcomunidades que han estado excluidas durante mucho tiempo y ahora han surgido su desarrollo local por medio de este turismo sostenible ecológico. Y como a manera de conclusión ya, porque creo que me alargué un poco con el tiempo, me emocioné, es un tema muy, muy llamativo, muy interesante. La naturaleza no se debe ver sola o excluida, o que pensamos que la naturaleza puede vivir sin el ser humano. Por supuesto, sí puede vivir sin el ser humano, pero hay estudios donde dicen que si el ser humano se vincula de una manera racional, ecológica, sostenible con la naturaleza, con los ecosistemas, estos ecosistemas surgen y se desarrollan de una manera mucho más rápida. Entonces, ahí es donde se demuestra que la naturaleza está también vinculada muy con los seres humanos. Pero si nosotros realizamos prácticas no sostenibles, irracionales, deforestaciones sin control, sin programas, sin estudios, sin esa capacitación técnica, por supuesto, esos ecosistemas se van a ver afectados. Pero si nosotros desarrollamos nuevas técnicas agrícolas, diferentes técnicas ecológicas, estos nuevos proyectos de emprendimientos turísticos rurales, los ecosistemas van a surgir y nos van a generar mayores beneficios. Entonces, yo quiero que las personas de verdad se pueda lograr esa vinculación socioambiental y de verdad exista ese vínculo muy estrecho entre la sociedad con la naturaleza. Listo. Listo.
Muchísimas gracias entonces, Daniel, por este repaso tan interesante sobre los eh, espacios ecosistémicos y su vinculación también con el desarrollo rural, ¿verdad? De una manera sostenible, de una manera en donde no se privilegia precisamente solo la eficiencia económica, ¿verdad? Cuando hacías esa explicación como de estos tres elementos que deben de estar en estos desarrollos sustentables turísticos, no se privilegia nada más la eficiencia económica, sino la equidad social y también la conservación ambiental, ¿verdad? Y un poco quedarnos con esto que decías, ¿verdad? Al final, de que si el ser humano utiliza racionalmente, de manera sostenible y sustentable los recursos naturales, definitivamente se puede potenciar muchísimo ese uso, ¿no? Y desarrollar proyectos de desarrollo rural, como ha pasado en Costa Rica, en donde se ha habilitado también, ¿verdad? A través de normativa y a través de iniciativas el aprovechamiento de los ecosistemas, pero de una manera cada vez más racional. Sabemos que hay todavía mucho que aprender, que todavía hay mucho camino por recorrer, pero en todo caso son esfuerzos interesantes que aquí en el país se están desarrollando. Hay un comentario de Erilyn, que la saludamos también, por cierto, a Erilyn por todo este trabajo con la enredada ambiental. Y menciona que los consejos territoriales y también los corredores biológicos son dos plataformas en las que también se pueden obtener este tipo de apoyos, ¿verdad? Vos mencionabas mucho el tema del FONAFIFO, ¿verdad? De pago por servicios ambientales, pero acá Erin nos trae estos dos. Yo creo que es interesante poder luego poner a disposición esta información, creo que a través de la misma página de Facebook de la red, ¿verdad? Para lograr ese empoderamiento y fomentar los emprendimientos turísticos de una manera sostenible. Esa guía que nos compartiste, yo creo que también son herramientas y son documentos muy valiosos como en este proceso. Entonces, agradecerte, Mateo. Hay una pregunta por ahí que vamos a retomar al final y sé que al inicio hacías esa diferencia entre los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales. Quedémonos con eso nada más y tal vez al final lo retomamos para ampliar la respuesta y pasemos a conocer entonces la experiencia de, de Mateo, perdón, estaba confundiendo los nombres creo antes, de Mateo a Colombia, bueno, y escuchar también esta experiencia desde del nodo de San Rafael de la Red de Juventudes de Colombia. Entonces adelante Mateo y gracias Dani. Buenas, buenas, un gusto para todos. Como lo decía el compañero Alexander, mi nombre es Mateo Castaño, soy del municipio de San Rafael, Antioquia, un municipio rico en aguas, perteneciente a la red local de turismo del municipio, una asociación de prestadores de servicios turísticos alrededor de las cuencas como más afectadas por el turismo aquí en San Rafael. Bueno, aquí les voy a compartir pantalla como para que profundicemos un poco más en la experiencia aquí de San Rafael con la red local de turismo y también como red de jóvenes. Bueno, aquí me gustaría como comenzar con una retroalimentación de qué son los servicios ecoturísticos, los servicios ecosistémicos, perdón, y su relación con el turismo. Bueno, los servicios ecosistémicos, como lo decía el compañero Daniel, son aquellos recursos o procesos de los sistemas naturales que, pues ya sean bienes o servicios que beneficien de cierta manera a una población, ¿cierto? Bueno, aquí en San Rafael, un pueblo diverso en aguas cristalinas y en charcos naturales, la cual sentimos que es como nuestra identidad de territorio, y también es como su principal atractivo turístico. Es también para muchos una fuente de ingresos alrededor de los ríos, ¿cierto? Ya sean
por servicios comerciales o servicios turísticos, como actividades de aventura, como pueden ver ahí en las imágenes. También el aprovechamiento, que este es otro como de los atractivos, el aprovechamiento de los materiales vegetales de la zona. Esto es como para minimizar el impacto ambiental y hacer vivir una conexión como más con la naturaleza y en cercanía más como a ella. Otra de las principales atractivos es los recorridos por medio de la naturaleza, identificando pues como la fauna y la flora que cuenta pues como el municipio. Y también asimismo pues el conocimiento ancestral que tienen muchos de nuestros abuelos, del cual también se vuelve como toda una experiencia. Aquí pues vemos que hay varias personas que procesan ya sea o el café o el cacao, y también es una forma muy llamativa de llamar como a visitantes a que vean como el arraigo que tienen las personas por su municipio y el poder permanecer en ellas y en sus fincas pues de una manera autosuficiente y de abastecimiento pues como para sus mismas familias. Esto también se convierte como en una enseñanza para los visitantes. Y yo considero, como lo decía Daniel, que el enlace entre los recursos naturales con las personas, con el hombre, tienen un objetivo. Y para mí ese objetivo es facilitar la ordenancia de un territorio. Él lo decía por allá al principio, algo como de que esto era algo similar pues como con la ordenancia de un territorio. Y también es el darle como un buen manejo a los recursos naturales. También es pues, inseparable el turismo de la naturaleza, ya que esta es una buena base para conseguir una buena experiencia en los visitantes. Pues aquí vemos pues como los mayores afectaciones, que también somos conscientes del calentamiento global y otras actividades que dañan los ecosistemas, como la deforestación para el ganado o la utilización pues como de madera para otras actividades. Esto sinceramente degrada totalmente los servicios ambientales. Pues para estos efectos aquí en el municipio y más con la red local de turismo, hemos venido trabajando en la sensibilización en diferentes veredas de aquí del municipio y también diseñamos e implementamos 2 rutas ecoturísticas en las 2 cuencas más afectadas por los visitantes. En estas cuencas principalmente se recopilaron pues como todos los prestadores de servicios que habían alrededor de estas 2 cuencas y comenzamos a trabajar con ellos de manera articulada para que entre sí pues comenzáramos a generar más conciencia de los residuos, porque además de que vienen muchas personas, pues también es un problema para la comunidad ya que dejan mucha basura, entonces es como comenzar a llevar a estas personas pues a una buena utilización de los recursos naturales y el buen aprovechamiento pues de estos. Pues para estos también decía algo de las corporaciones. Aquí hay una corporación autónoma que se llama Cornare, que esta también da como pues como una asignación de un valor económico para, para mantener los predios, para mantener más que todo los bosques y así dar pues como los corredores biológicos. También hay un DRMI, que es un distrito regional de manejo integrado, que lo integran varios municipios de aquí del oriente de Antioquia, el cual es como el principal corredor ecológico que cuenta pues como el municipio. Aquí pues ya con este concepto de servicios ecosistémicos y su relación con el turismo, esto sirvió como
para la gestión y protección del medio ambiente, con énfasis obviamente en la biodiversidad. También fue pues, por el aumento de interés público y de interés académico de diferentes instituciones del hombre con la naturaleza y del bienestar humano, como decía Daniel también en la presentación, que esto brinda. Y por último, pues me gustaría como finalizar con esta imagen, que todo lo hagamos por la vida de la vida. Esto es como para que sigamos pues como en pie de lucha por los recursos naturales y por su protección. Y también pues como dejar esa enseñanza de que en medio de la naturaleza también se puede hacer un uso consciente de sus recursos, y su buen manejo es también como síntoma de apropiación nuestra por el territorio. Listo, muchísimas gracias Mateo también por compartirnos cómo funciona todo esto allá en tu municipio. Decías cosas interesantes que yo creo que son muy valiosas de revisar y de apreciar desde la ruralidad, ¿verdad? Yo creo que este aprecio, ¿verdad? Por el espacio, por la naturaleza. Hay un patrimonio natural gigante, ¿verdad? No solo en San Rafael, allá en Antioquia, sino en los diferentes espacios rurales en los que habita una buena parte de las personas que participan en la red y bueno, y otras personas más. Y esa identidad cultural también, ¿verdad? Que son esos elementos que los reúnen, que los hacen parte de ese territorio, ¿verdad? Pensando también en elementos del territorio, ¿verdad? Como esa participación de las personas, de los diferentes sectores de la población, ¿verdad? Este tema también de las economías rurales, ¿verdad? De cómo aprovechar a partir de esto que ustedes dos, tanto Daniel como Mateo, han estado conversando, que son los servicios ecosistémicos, cómo aprovechar esos servicios, esa multitud de beneficios que ofrece la naturaleza y los ecosistemas para el uso humano, ¿verdad? Obviamente siempre dentro de una manera racional, sostenible, pero esta variedad. Yo siempre que escucho estas experiencias, como la de Mateo, bueno, que habita en este territorio allá en San Rafael, en Antioquia, siempre pienso en lo privilegiadas que son las personas que están allá, ¿no? Que tienen ese contacto directo con la naturaleza, que además pueden disfrutar de ese ambiente único que la naturaleza ofrece y que también se pueden dar cuenta de que en un espacio rural, ¿verdad? Hay múltiples oportunidades también de desarrollo, ¿verdad? Como lo que se ha desarrollado en San Rafael, por ejemplo, con emprendimientos de jóvenes. Yo creo que es algo que tenemos que rescatar y que cada vez también tenemos que hacer más conocido, ¿verdad? Porque ese enamoramiento y esa apropiación del territorio yo creo que es algo que debemos siempre apreciar y tomar en cuenta. Y yo creo que Mateo y, bueno, y Daniel, que también ha estado hablando muchísimo de esto, se nota ese interés y obviamente que las personas en general puedan apreciar tanto la naturaleza, ¿verdad? Y respetarla, porque al final es ese principio básico, el respeto hacia la naturaleza, para obviamente pues desarrollar la vida cotidiana. Bueno, yo sé que aquí ya Mateo hacía también eh, revisaba la pregunta que teníamos, ¿verdad? La diferencia entre los servicios ambientales y los servicios ecosistémicos, pero no sé si quieren ambos ampliar, ¿verdad? Que es la pregunta que por ahora hemos tenido, no sé si quieren ambos ampliar. Y yo diría que también, más allá de conocer esto, que claramente es muy interesante y muy valioso para nosotros, incluso que tal vez no estamos vinculados con estas temáticas y que hay mucho conocimiento, mucho aprendizaje que tomar, tal vez desde sus experiencias, ¿verdad? También en esa vinculación, si hay alguna experiencia cercana de ustedes en turismo rural, en emprendimientos, que yo creo que sería valioso también contar y aprovechar este tiempo que nos queda. Y
seguir invitando a la gente que nos siga mandando sus consultas o sus comentarios acá, ¿verdad? También para compartirlos con Daniel y con Mateo. Sería más que todo como también la experiencia que se ha tenido con otros emprendimientos aquí en el país, o tal vez como la diferencia de esos dos términos, la pregunta. Sí, de hecho la pregunta que nos llegó acá por Zoom es la diferencia entre esos dos conceptos que pienso que se puede, ¿verdad?, retomar y ampliar un poco más, que sé que ya ambos, tanto vos como Mateo lo hicieron, pero retomarla y esta que a mí me surge es esta, ¿verdad? ¿Qué vinculación, qué experiencias ustedes han tenido también cercanas con procesos de turismo rural, turismo comunitario? Vos en Costa Rica, Mateo en Colombia, ¿verdad? Entonces quizá vamos atendiendo estas preguntas en lo que nos llegan más consultas o comentarios. Ok, entonces, bueno, la diferencia. Existen varios autores que más bien en vez de diferenciarlo los junta. Entonces, por un lado, los servicios ecosistémicos para unos autores son los mismos que los servicios ambientales. El término en sí surgió a partir de 1970. El término ya lleva su tiempo, no es que ha surgido de la noche a la mañana. Anteriormente, igual aquí es donde este vocabulario de español tal vez nos da como esa variedad, pero a mí me queda, me han enseñado y las experiencias que cuando a veces hay dos términos que uno no sabe cómo en qué enfocarse, entonces buscarlo más bien en la literatura inglesa. Entonces, Ecosystem Service. Entonces, para la literatura inglesa, todo va a ser Ecosystem Service, que son los servicios ecosistémicos, traduciéndolos. Pero volvemos a lo mismo. Aquí, por ejemplo, nuestras instituciones como el Mideplan da una explicación también de esos servicios ambientales totalmente diferentes a la explicación de los servicios ecosistémicos. Igual en el 2005 existió una evaluación de los ecosistemas del milenio, que ahí fue el que determinó, que es como la definición que más se utiliza, que son esos beneficios que nos generan estos servicios al ser humano. Entonces, diferentes literaturas y diferentes autores los relacionan, otros los separan, pero entonces cuando haces uno tiene como esas dudas en términos, tal vez podría buscar literatura tal vez de otros idiomas, entonces ya ahí donde te das cuenta que el inglés no te habla de Environmental Service, sino que es Ecosystem Service. Entonces, como con respecto a esos dos, y bueno, con la experiencia, me acuerdo de dos muy claras, que una fue una red de mujeres sancarleñas en la parte de San Carlos, en la zona norte de nuestro país, que de hecho tuvimos, bueno, yo también pertenezco a la red de juventudes del cambio climático y tuvimos una experiencia con una de las participantes. Yo había podido ir como a la finca que ellos tienen, ellos son un grupo de mujeres de todo el sector de la zona norte de San Carlos. Entonces, desde el San Carlos Centro hasta teníamos una que vivía cerca de Cruzitas, en esa zona que ha estado muy llamativa con eso de la minería a cielo abierto. Entonces, aparte de ellas tener una organización como mujeres, también tenían en Plataner de San Carlos una finquita integral, donde ahí tenían diferentes productos, tanto todos sostenibles, ecológicos, tenían su retrete por medio de la serrín, casi es que no me he involucrado mucho en ese tema, que no se utiliza ni agua, no se utiliza bomba, sino que es todo ecológico, tenían sus plantitas medicinales, pero era muy interesante porque ellas tenían, su hectárea era de muchos 5 hectáreas, pero alrededor de ellas tenían un monocultivo de caña de casi 30, 40 hectáreas. Entonces, a pesar de que existan grandes monocultivos o grandes hectáreas de industrias, porque son industrias, la verdad, no es esa comunidad que está relacionada. Igual las personas están en busca o quieren ese equilibrio ambiental, de verdad, batallan por eso. Entonces, ellas nos comentaban que por ser mujeres han tenido un poco de dificultades en el tema, más que todo gubernamental, con el apoyo de incentivos. Al mismo tiempo, como estaban alejados de la GAN, de nuestra gran área metropolitana, no tenían como muchos contactos o no tenían como ese desarrollo de marketing, ese marketing ecológico que debería de surgir. Y otra experiencia es también de otras mujeres rurales, pero esto es en Manzanillo, en Punta Arenas. Esto sí era un poco más drástico porque ellas apenas iban empezando a surgir ese turismo rural.
ellas no tenían como una finca donde podían tener sus cultivos o sus plantas medicinales, sino que más bien era como un tipo comedor. Ellas nos comentaban que en la comunidad de ellos era un lugar excelente para el turismo, así nos comentaban, es que aquí es perfecto para turistear, aquí las personas se van a enamorar de esta naturaleza, pero cuando ellas nos enseñaron como esos lugares turísticos, había un río y el río estaba seco, no olía como tan bien, además como que la zona sí era apta, porque si se desarrolla de una manera sostenible, cualquier zona es apta para este turismo rural comunitario, pero sí les faltaba todavía mucho, al mismo tiempo que la comunidad se tiene que ver vinculada a este turismo rural comunitario, no debemos verlos solo separado como esa persona que tiene su hotelito y ya, no, para nada, es turismo rural comunitario y la vinculación de toda una comunidad, de toda una red. Mateo nos comentaba de esas rutas turísticas que son preciosas, que a mí me encantan, donde nos vamos a un señor, luego ese señor pasamos a otra señora, esa señora nos cuenta su experiencia, luego de ahí nos vamos a otra y así sucesivamente, conociendo diferentes lugares del lugar o de la comunidad en la que estamos. Entonces, así es donde logramos esta vinculación y donde de verdad se desarrollaría este turismo rural. Perfecto, gracias, gracias Daniel. Mateo. Bueno, ahí también como para retroalimentar lo que decía Daniel entre la diferencia o pues lo que no concuerda entre ambos. Eh, el término de servicios ambientales eh, son acciones humanas, por decirlo así, artificiales, ¿cierto? Por ejemplo, pues aquí redundando, voy a poner el ejemplo aquí en San Rafael que hay diferentes o varias zonas protegidas, reservas de la sociedad civil, eh, en las cuales muchas producen su mismo alimento, ¿cierto? Y también hacen pues como su reforestación de bosques para capturar naturalmente el carbono de la atmósfera. Este es pues como mi ejemplo. Y aquí en San Rafael, pues sí, básicamente nos dedicamos a eso con la red local de turismo, eh, que busca pues como potencializar aquí en el territorio ese turismo rural comunitario, el cual busca integrar, como lo decía anteriormente, los prestadores de servicios y, y hacer pues como un encadenamiento entre todos de los servicios que diferentes personas prestan. Por ejemplo, yo soy asociado a la red local de turismo y presto mis servicios como guía local o ornitoguía, guía de aves, pues aquí en el municipio. Hay otras personas que se dedican a los restaurantes, otros tienen pues diferentes tipos de negocios y tratamos de encadenar todos estos procesos como buscando una ruta de aprendizaje para, para visitantes. Creo que Alexander vivió la experiencia aquí con nosotros y conoció un poco más a fondo de lo que hacemos como jóvenes rurales y también lo que hacemos como red local de turismo. Así es, fue fascinante de hecho la experiencia y eso, ¿verdad? Una de las cosas que decía hace un rato es justamente eso, ¿no? En el potencial, en la capacidad, en las ganas de emprender, ese sentido de comunidad, ese tejido social, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los valores más importantes que se encuentra en la ruralidad, es algo que claramente se nota, ¿verdad? La experiencia de San Rafael en donde tanto gente tan joven como Mateo, como otras personas adultas se involucran en este proceso del turismo comunitario, se concatena ese trabajo, se apoyan mutuamente y realmente hay resultados maravillosos en donde el ganador no solamente es la naturaleza, que la están obviamente tratando con todo el cariño y respeto que se merece, ¿verdad? Esa protección de los ríos, por ejemplo, de los bosques que tienen,
sino la armonía también con las personas, ¿verdad? Con los seres humanos. Entonces, sin duda es algo muy, muy rescatable y muy importante, yo creo que tengamos en cuenta y que valoremos, que volvamos los ojos también a esas experiencias. Hay un comentario de Lorena Duque, no sé de dónde será Lorena, pero nos dice jóvenes empoderados, esto es clave, la experiencia de la red viene generando sensibilización y apreciación de los mismos pobladores del municipio, especialmente las personas rurales, niños y niñas. Cambios de actitud y cuidado de la naturaleza se notarán en ellos cuando crezcan, ¿verdad? Eh, es ese también intercambio intergeneracional, ¿verdad? En donde hay que aprovechar todo el ímpetu, la energía, la innovación, las ganas de las juventudes, pero también en consonancia con las comunidades, ¿verdad? En donde claramente, como decíamos antes, hay personas adultas, hay mujeres, hay niños, hay personas con discapacidad, hay personas indígenas, afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTI. Entonces, esa armonía con todos los sectores de la población rural es importante y es al final de cuentas la que hace también que el desarrollo rural, ¿verdad?, vaya adelante. Obviamente, si hay iniciativas también gubernamentales, como ya las que mencionaban en el caso de Costa Rica, en el caso de Colombia, que esto impulse ese desarrollo rural, pero sino también desde ahí adentro. Hay soluciones concretas y hay experiencias que conocer y que también poder seguir. No sé si tenemos más preguntas, por lo menos acá en Facebook no veo ninguna otra, y me parece que en Zoom tampoco, excepto los saludos de Robinson, que también los saludamos a Robinson hasta San Rafael, ahí nos está viendo por Zoom. Eh, y bueno, yo creo que aprovechar este momento para agradecerle muchísimo al Círculo de Ambiente de la Red de Juventudes de Costa Rica por esta iniciativa. Que han pasado el mes entero con webinarios muy interesantes, con interacciones muy importantes, y yo creo que como proyecto y ya hablando como uno de los que está detrás de ese trabajo enorme que ustedes están haciendo, quiero felicitarles y además instarlos a que este tipo de interacciones continúen, ¿verdad? Y creo que es muy valioso, insisto, para ambos, para las juventudes rurales, tanto en la región, ¿verdad? Intercambiar experiencias como esta, que no es solo de la región SICA, ¿verdad? No solo de la región de los países del sistema de la integración centroamericana, sino también una experiencia extrarregional muy valiosa, y poder seguirlo haciendo, poder tener estos espacios también con la institucionalidad, como ya hace una semana lo hicimos también en el marco del proyecto. Y eso, ojalá podamos seguir teniendo estos espacios. Hay muchas temáticas, hay mucho conocimiento de ustedes como jóvenes rurales, definitivamente mucho talento también por compartir, y de eso se trata, ¿verdad? Hoy la situación de pandemia nos pone a escucharnos y a vernos por estos medios virtuales, pero aún así yo creo que esto es una demostración de que no hay barreras para seguirlo haciendo y para seguir compartiendo este conocimiento. Entonces, creo que si no hay más, un minuto de cierre tanto a Daniel como a Mateo con sus principales conclusiones, y ya vamos cerrando este espacio. Adelante. Daniel, si quieres, vamos. Ok, está bien. Y bueno, entonces, basadas en la pregunta, ¿verdad? Que si estos servicios ecosistémicos sí se relacionan con estos emprendimientos o el turismo rural, aquí tenemos el caso más concreto de San Rafael de Antioquia, Colombia, que la verdad es súper interesante, llamativo, como dice, es esa vinculación de la sociedad, de las personas, pero con el mismo medio ambiente. No podemos vernos por separados, tenemos que buscar esa unión, ese conjunto, pues para buscar ese equilibrio, que participen todos, desde personas como él, como estos jóvenes nosotros que estamos incursionándonos en esto, al mismo tiempo adquirir o intercambiar conocimiento con las personas adultos mayores, con las personas de las comunidades. Ellas también tienen un grandioso conocimiento, uno por ser el técnico no puede llegar a imponer para nada, es una vinculación y es un conocimiento mutuo, un aprendizaje mutuo, es una relación, los dos aprenden y es
es tan enriquecedor esto, al mismo tiempo también para agradecer por todo el momento, por todo el tiempo que se han tomado todos los expositores, al mismo tiempo la relación, como comentabas, no solo aquí en el tema Costa Rica o no solo en el tema centroamericano, que si es toda Latinoamérica completa, unida, buscando y desarrollando proyectos de manera sostenible y equilibrada para buscar ese desarrollo socioambiental que vamos a llegar y lo vamos a lograr. Gracias, Mateo. No, pues principalmente agradezco por la invitación. También agradezco mucho a Lorena Duque, que también es de acá del municipio y de la red local de turismo además. Eh, y también a Robinson por el acompañamiento pues ahí por la virtualidad. Eh, no, pues si necesitan más información o algo respectivo sobre la red local de turismo, sobre el nuevo San Rafael, que está enfocado más como en el tema de los recursos naturales aquí en el municipio, pues se pueden contactar conmigo. Eh, También aquí como tratando en medio de esto, como enfocarnos también en lo que se venía dando por medio de la red, que veníamos trabajando con un proyecto en diferentes veredas sobre que se llama San Rafael Pueblo de Aves, donde queremos potencializar más este tema de la avifauna aquí en el municipio y hacer pues que esto crezca de manera productiva para todos. Excelente, entonces muchísimas gracias a ambos, saludos al Nodo de San Rafael, a toda la gente que nos estuvo siguiendo ahí, acompañando también a su compañero Mateo, a todos de la red de Juventud Rurales de Costa Rica, también acompañando a Daniel, a quienes no pertenecen a estos espacios y que han seguido este webinario, agradecerles, invitarles también para que sigan las páginas, las redes sociales de las redes, ¿verdad? Y del proyecto como tal. Y bueno, y personalmente yo agradecerles también al Círculo de Ambiente por la invitación y por hacer este domingo un tanto distinto. Yo creo que muy agradable también con esta posibilidad de compartir sobre estos temas. Entonces, también a la orden y ahí vamos a seguir encontrándonos seguramente en espacios como este. Que tengan un bonito domingo. Muchas gracias, igual. Buen domingo.